Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bendición, qué bueno, qué gozo poder compartir nuevamente este espacio que nos permite la palabra del Señor, donde podemos meditar, hablar, reflexionar acerca de cosas importantes que nos dice la palabra de Dios, la Biblia. La palabra, y precisamente acerca de la palabra es que quería hacer esta breve reflexión, este breve comentario de lo que significa para cada uno de nosotros, los creyentes, el cristiano, el Hijo de Dios, el significado que tiene la palabra, la Biblia. En la Biblia encontramos muchos términos acerca de la palabra como un todo, encuadrando el propósito de Dios para cada uno de los seres humanos. Y para eso, para esta oportunidad, quisiera compartir unos breves versículos de un salmo muy conocido, muy famoso, un salmo que habla precisamente acerca de la palabra, acerca de la ley, acerca de los mandamientos, que es el Salmo 119. Es el salmo, uno de los salmos más extensos que hay, tiene muchos versículos, todos ellos conteniendo acerca de la palabra, de lo que significa la palabra, de lo que aporta la palabra, de lo enriquecedor que es la palabra. Para cada uno de nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, y para aquellos que por supuesto desean acercarse a la presencia de Dios y poder conocer qué es esto de Dios y qué es esto de los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. En esta oportunidad el Salmo 119 dice en los versículos 103 en adelante: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Resume un poco cuál es el propósito que tiene la palabra de Dios. Resume un poco el propósito que tiene la Biblia como un libro poderoso, como un libro de guía, como un libro de sostén de la vida del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios. Y quizás muchos se preguntan por qué el cristiano, por qué el Hijo de Dios, por qué el creyente tiene que estar de alguna manera todo el tiempo hablando de la Biblia, por qué tiene que estar todo el tiempo leyendo la Biblia, por qué quizás no puede usar otros libros de consulta o meditar en otros libros, y por qué siempre la Biblia. Básicamente porque, como hemos leído, es la palabra de Dios, es la manifestación del propósito de Dios para con el ser humano. Sí, por supuesto, podemos hablar mucho acerca de la Biblia, podemos hablar mucho acerca de la manera en que fue escrita, los tiempos, los escritores, porque sí, alguno le dirá, sí, la Biblia fue escrita por hombres, y eso no está en tela de juicio ni en discusión alguno. La palabra, por supuesto, fue escrita por hombres, pero eso es lo maravilloso que tiene esta variedad de que hayan sido distintos hombres, mujeres, en distintos tiempos, circunstancias, distintos idiomas, distintas culturas, distintas profesiones. Sin embargo, la palabra sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque la fuente de inspiración es el mismo Dios. Escribe el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo en su segunda carta, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 16, le dice claramente que toda la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Que sí, por supuesto, el que escribiera Pablo, Pedro, Juan, cada uno de los apóstoles, los profetas, reyes, sacerdotes, fueron los que escribieron la Biblia, la palabra de Dios, que es la que llega a nuestras manos. Pero eso es lo maravilloso, que estando en distintas circunstancias, distintas formas de ser, de vivir, de transitar su vida, había una sola fuente de inspiración, que era la palabra de Dios, la voz de Dios, la guía de Dios, para que con un mismo propósito cada una de estas palabras puedan llegar al corazón de las personas. ¿Y cuál era este fin? ¿Cuál es este propósito? El plan de Dios para con usted y para conmigo. El plan de Dios por el cual Cristo viene a este mundo a derramar su vida y salvar nuestra vida. Hay un plan desde Génesis hasta Apocalipsis que es el plan de Dios. Es el amor de Dios para con todos los seres humanos. Y eso es lo que tiene de maravilloso. Pero podemos pasar mucho tiempo hablando acerca de esto
y quizás, ¿no es cierto?, poner algún comentario acerca de, bueno, sí, porque vos crees en esto, pero no puede ser que estemos tan cerrados y que los cristianos solo hablen de la Biblia. Hablamos de la Biblia porque es la fuente inspiradora de Dios para con nuestra vida, porque es la palabra que nos guía, que nos ayuda, que nos sustenta. Podemos decir, y hoy en día tenemos esa facilidad de poder entrar a internet y poder decir, bueno, ¿por qué los creyentes festejan, celebran el mes de la Biblia en septiembre? Bueno, nos dice que se escribió, se editó, se compaginó, se imprimió esta Biblia de idioma hispano allá por el año 1569, esa Biblia hermosa que en la portada tenía un oso. Esa es información que la podemos sacar por internet. Podemos decir también que en 1455 se imprimió allí Gutenberg, cuando inventó la imprenta, imprimió la Biblia. Y esos son datos fehacientes y son reales, que lo podemos encontrar en todo internet. ¿Por qué? Porque es una clara evidencia de la palabra de Dios y de la Biblia. Pero lo que me gustaría enfatizar en este breve comentario es del poder que tiene la palabra de Dios, ese poder que tiene para transformar una vida, un corazón, y el por qué es necesario que cada uno de nosotros pueda prestar atención a la palabra de Dios como fuente inspiradora, y no como un pensamiento cerrado, y no como decir, bueno, solamente me guío por la Biblia y no miro otra cosa. Es que la Biblia es la fuente de inspiración de Dios para con nuestra vida. Es donde nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, podemos encontrar esta bendición y podemos decir que ella alimenta nuestra vida, sustenta nuestra alma y nos conduce, nos guía hacia toda la verdad. De palabras de Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Es decir, hay una evidencia de parte del Señor que nos guía hacia sus palabras para entender que esta palabra escrita por distintos hombres, distintos lugares, distintas circunstancias, un solo propósito, la salvación del hombre por medio de Jesucristo. Cristo mismo le dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras, es decir, busquen en las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y ellas, dice, ustedes saben que en ellas tenéis vida eterna. Como leímos en el Salmo, el salmista decía que eran tan hermosas a su paladar, ¿no? tan dulces como la miel, y que era realmente una luz, una lámpara que alumbraba el camino por el cual él iba a transitar. Esa característica tiene la palabra de Dios, y por eso podemos decir que la palabra de Dios es la que sustenta nuestra vida y que no son simples palabras. El apóstol Santiago, él escribía también inspirado por el Espíritu Santo, como Pablo les dijo, ¿no?, a Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura. Pedro también en una oportunidad dijo que la palabra de Dios no es para interpretación privada, no es para decir, bueno, esto Dios me habla a mí, no. Es la voluntad de Dios para con todos los hombres. Y el poder creador, podemos hablar muchas cosas acerca de el poder creador tan solamente con la palabra de Dios. Pero lo importante es que nosotros podamos ver qué significa la palabra, la Biblia, para la vida del creyente, para la vida de aquel que quiere acercarse a Dios, para la vida de aquel que desea poder tener un contacto con Dios. No hay cosa más maravillosa que la palabra de Dios. La Biblia contiene muchos libros, muchos géneros, muchas expresiones poéticas, fascinantes, historias, pero sí contiene, y lo más primordial, contiene el poder y la gracia de Dios manifestada a través de la Escritura. Por eso es importante darle el valor que tiene la palabra de Dios. La palabra como el contenido. El libro está hecho por un cierto material, que encontramos muchos materiales, pero lo importante es lo que dice, lo que contiene para nuestra vida. Santiago, el apóstol, escribía algo maravilloso
decía que nosotros tenemos que estar atentos a su palabra porque es poderosa, ¿no es cierto? Y que tenemos que hacer su palabra y vivir su palabra. Pero realmente lo importante que dice Santiago, que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Dice versículo 22, dice, por lo cual nosotros tenemos que ser, dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la Biblia es para nosotros, fundamentalmente, la palabra de Dios. Dios es que se manifestó por medio de su palabra a nuestra vida. Si hablamos del libro de Génesis, Dios como creador dijo y fue hecho. A la voz de Dios que fueron creadas todas las cosas. Y esa es la manifestación clara y precisa del poder de Dios. Ahora, Cristo dijo, como mencioné, que Él es el camino, la verdad y Él es la vida. Y nosotros tenemos que estar atentos a escuchar, a leer, a comprender sus palabras para que esto pueda tener un contenido que pueda ser algo real en nuestra vida. La palabra de Dios es para nosotros la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Son las sagradas escrituras, es el libro de los libros. Es la que contiene el propósito de Dios para nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos comprender en esta breve reflexión acerca de lo que significa la palabra. No ponemos aquí la palabra para discutirla, para defenderla de nadie, sino para claramente decir que Dios se manifiesta por medio de su palabra. Que no hay lugar más maravilloso que buscar a Dios por medio de la palabra. Que no hay fuente más inspiradora y maravillosa que no sea la palabra de Dios. Y repito, esto no es un pensamiento cerrado, tosco, que realmente no tiene ninguna salida, sino que realmente Dios quiere cumplir sus propósitos con el ser humano por medio de su palabra. Esta palabra de poder, de gracia, de misericordia, una fuente que dice la palabra que salta para vida eterna. Entonces no son simples palabras, es un contenido precioso, es un contenido que alumbra nuestra vida, nos da dirección, nos da un plan, nos da realmente un motivo para vivir. La palabra de Dios entonces representa todo esto en nuestra vida. También una oportunidad, el apóstol Pablo, ahí en Efesios dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu cuando habla acerca de la armadura, ¿no? Usted conoce, entiende y comprende lo que le estoy diciendo. Cuando habla acerca de la armadura y de qué manera el creyente debe buscar en la presencia de Dios el estar lleno de las cosas de Dios. Esta armadura habla de defensa, ¿no? El casco, el escudo, el yelmo. Pero cuando habla claramente acerca de la palabra de Dios, nos dice que es la espada del Espíritu, por la cual el creyente, el Hijo de Dios, puede y debe defenderse. Pero necesita para eso conocerla. Necesita para eso tener un contacto con la palabra. Necesita para eso poder mirarse en la palabra. Porque no son simples palabras, sino que es vida eterna reflejada, los propósitos de Dios para con nuestra vida. Entonces vemos que esto es el plan de Dios para nuestra vida. Santiago también nos dice que nosotros no tenemos que, ¿no es cierto?, mirar la palabra y tan solamente ser oidores, sino que tenemos que vivirla. Tenemos que hacer la palabra, ponerla en práctica en nuestra vida. Lo que la palabra de Dios es en nuestra vida es aquello que sustenta nuestro corazón, nuestra manera de hablar, de caminar. Pero nosotros, ¿cómo tendríamos que recibir esta palabra? ¿De qué manera? ¿Resistirla a la palabra? No. Tenemos que recibirla con mansedumbre, pedirle a Dios que pueda habitar esta palabra en nuestra vida, pedirle al Señor que realmente me hable a través de ella, tomar este desafío, decirle, Señor, si esta es tu palabra, yo te pido que tú me hables claramente a mi vida. Ábreme el entendimiento para poder comprender, porque he escuchado a través del tiempo y de los años que es muy difícil entender la Biblia, que es complicada la Biblia porque está escrita de una forma, bueno, hoy en día
y a través de los años encontramos muchas versiones de la palabra de Dios en un idioma coloquial, un idioma que se pueda comprender, con palabras que llegan a nuestro tiempo, pero sigue siendo la palabra de Dios y sigue teniendo el mismo propósito, que es transformar la vida del ser humano. Pero nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios con esta actitud, con cierta mansedumbre, pedirle a Dios que nos muestre cuál es su voluntad, no resistiéndola. Porque de esa manera vamos a leer la Biblia, vamos a leer su palabra y va a ser exactamente lo mismo, o vamos a terminar de la misma manera que lo hemos empezado a leer. Entonces, pedirle a Dios de que nosotros podamos vivirla, practicarla, llevarla a la práctica en nuestra vida, en nuestro diario andar. Así puede tener valor la palabra de Dios, así puede tener un propósito la palabra de Dios. El Señor creó todo con el poder de su palabra. ¿Cuánto más no puede en nuestra vida poder transformar, cambiar, hacer cosas nuevas? Ese es el desafío que presenta la palabra de Dios. Ese es el desafío que Cristo tiene para nuestros días hoy. Que aunque pasen los años, que aunque pasen los siglos, la palabra de Dios es la misma. Nos dice la Biblia que el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Son promesas de Dios, no son promesas de un ser humano, no son las promesas que Dios ha preparado o que Dios tiene para aquellos que se acercan de esta manera a su palabra, a oír lo que Dios tiene para decirnos. La Biblia es un libro que no pierde vigencia. La Biblia es un libro actual. La Biblia contiene muchos géneros para aquellos que le gustan la poesía, la aventura. Pero lo maravilloso de todo eso, que en todo eso Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Dios nos habla. Dios se comunica y el propósito de Dios es poder tener este contacto con el ser humano. ¿Y por medio de qué lo hace? Por medio de su palabra. Ojalá que nosotros podamos comprender este pequeño y sencillo resumen del poder que tiene su palabra, del significado que tiene su palabra y que la palabra de Dios, a pesar de que pasa el tiempo, a pesar de que los tiempos tecnológicos van avanzando, la palabra escrita, que es la voz de Dios, que es los propósitos de Dios, aún hoy tienen el poder para cambiar la vida del ser humano, porque nos enseña la palabra que hay que acercarse a Dios ¿con qué? Con fe, creyendo. Esa es la actitud que debemos tener frente a su palabra, no resistirnos a que Dios cambie, transforme nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. La única manera que lo hace es por medio de su palabra. Cristo, estando en esta tierra, tuvo un propósito, venir y salvar a la humanidad. Cuando estuvo en contacto con los hombres, ha cambiado y ha transformado vidas. Sin embargo, hubo otras que pasaron totalmente inadvertidas. ¿Por qué? Porque no escucharon la palabra de Dios, porque no escucharon la voz de Dios. Es así como nos puede pasar a cada uno de nosotros. No escuchar la voz de Dios, no leer su palabra, y entonces nuestra vida va a ser exactamente igual. La Biblia va a ser un libro más y no va a tener ningún significado para nuestra vida. Pero realmente si nosotros leemos con fe, con la esperanza de que Dios pueda transformar mi vida por medio de su palabra, la palabra de Dios va a cambiar y transformar mi vida. En este momento quisiera hacer una oración y pedirle a Dios que esté poniendo en nuestra vida este deseo de conocerle más, este deseo de poder mirar más atentamente su palabra, la Biblia. No importa que sea el libro, no importa su nivel cultural. La Biblia fue escrita por personas de diferentes culturas y por diferentes situaciones y momentos que fueron transformando la vida de cada uno de estas personas que sí. Y como les decía al principio, no hay ningún punto de discusión de que fueron los seres humanos que escribieron la Biblia. Pero Pablo le enseñaba claramente a Timoteo que toda la escritura había sido y es inspirada por Dios.
Gracias te doy, Señor, porque tú estás en este momento tocando cada vida, cada corazón. Gracias por esta tu palabra que hemos podido leer, que tú nos ayudes a comprenderla, que tú nos ayudes a ponerla por obra, que tú nos ayudes a entender que esta tu palabra no ha cambiado, que es la misma ayer, hoy, y dice que será por los siglos. Entonces te pido que toques cada vida, cada corazón para que puedan acercarse a ti, a tu palabra, a leer la Biblia, a saber que tú tienes un propósito con cada uno de aquellos que en este momento están escuchando esta sencilla, pequeña reflexión que nos habla del poder de tu palabra. Te doy gracias porque sé que tú tienes el poder para hacer esto y mucho, mucho más. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente.